Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperamos, como siempre, que se encuentren muy bien, muy apapachados, comiendo delicioso, con sus familias, etcétera. Y después de este episodio, que va a ser un episodio, pues también muy abridor de ojos, esperamos que estén mejor. Esta semana vamos a hablar sobre la salud mental, pero ahora en las personas con síndrome de Down. En general, las personas con alguna discapacidad intelectual, pero bueno, obviamente nos vamos a enfocar mucho. Y para esto nos acompaña el doctor Jesús Arreola Villaseñor. Él es licenciado médico cirujano por el Politécnico Nacional y después hizo la especialidad en psiquiatría por la UNAM. Además, tiene una alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor. Y después, ¿no le pareció poquito? Hizo dos maestrías, una en salud pública y otra en psicoterapia psicoanalítica. Actualmente es médico psiquiatra adscrito del Hospital Psiquiátrico de acá en la Ciudad de México. Es profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM y pues también se dedica a su consulta privada. Él ya tiene varios años dedicándose a esta parte de la salud mental en personas con discapacidad intelectual. Colabora muchísimo con Retaud México, entonces, bueno, nos pareció la persona ideal para platicar sobre este tema. Entonces, pues Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por abrirle un espacio a la salud mental. De verdad, gracias. Bueno, De ah, verdad ah, es importantísima. sí, Ahorita está muy en auge, creo, el tema, pero justo, o sea, por lo que vemos en redes sociales y así, que cada vez más se habla sobre salud mental y sobre la importancia de tener la salud como muy integral, ¿no? Y que la parte de, o sea, mental, pues también es una, o sea, es pivote, ¿no? Para todo lo demás que quieras hacer. Entonces, yo quisiera, ya entrando en el tema, Jesús, que tú nos dijeras por qué es tan importante esto de concientizar y hablar sobre salud mental. bueno, mira, creo que de entrada me gustaría abordar el por qué es importante. Eh, eh, Primero, es necesario pensar que la salud mental no solo es como lo hemos conceptualizado, la ausencia de una enfermedad grave. No, Claro. la salud mental es un bienestar Ujú. que nos permite a las personas en general a lo largo de nuestra vida enfrentar, voy a decirlo así, los estresores de la vida cotidiana de una Sí, manera adaptativa o de sí, una manera que nos sirva a nosotros y a nuestra sociedad. De claro. eso se trata la salud mental. No solo, yo les digo, salud mental no es solo la ausencia de una enfermedad grave, de esas que salen en las películas, digamos. Sí, de Entonces, depresión, suicidio, tal, no, claro, y que esos son casos graves, de enfermedad claro, mental, pero no sí, es lo más común, sí, no es lo más común. Y yo creo que una persona bueno, que tiene un bienestar mental va a poder tener más posibilidades sí, de llegar a sus objetivos y a sus metas que se proponga en la claro, vida. claro, Así porque al es, final tienes más herramientas. O claro. sea, no es lo mismo una persona que tal vez no tenía este grado como completo de salud mental enfrentándose a una situación desafiante, tipo, no sé, me detectaron cáncer. Vamos a poner ese ejemplo que es una cosa muy desafiante. No es lo mismo una persona que ha estado tratando su salud mental, que va por decisión propia, no sé, al psicólogo, va, o sea, como medita, etcétera, como que sí cuida esa parte
a decir, bueno, tengo estas herramientas, sé que esto es malo, sé que tal, 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 pero bueno, vamos a hacer esto, 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 ¿no? O sea, como que tiene más posibilidades de poder trazar un camino que justo como lo que tú dices, o sea, que lo lleve al final de eso y a su meta. En cambio, una persona que nunca ha podido tratar esto, que tal vez no tiene ni siquiera herramientas para manejar sus emociones, que, etcétera, pues le dicen tienes cáncer y bueno, pues vámonos Ujú. para abajo, ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, tú hablas de un estresor que no parece tan, o sea, aunque es de la vida cotidiana, pues no Sí, parece tan de la vida cotidiana, pero, por ejemplo, vemos ahora en la pandemia, claro, este, y mucha gente se vino para abajo, ¿no? Mucha sí, gente se vino para abajo y ahorita que entremos en materia veremos que las personas que tienen una condición mental preexistente, como las personas con sí, síndrome de Down, no, bueno, les pego muchísimo, ¿no? O sea, les muchísimo. pego bastante, ¿no? Oye, y Pero sí, justo eso te iba a preguntar, porque muchas veces en la clínica hay muchas familias que nos han preguntado, oye, pero, o sea, como que tiene datos de depresión o de ansiedad, o etcétera, y nos dicen, no, pero ellos no se enferman de eso, ¿no? O sea, como que hay sí. una, hay una concepción errónea, me parece, y creo que me gustaría agendarlo, de que las personas con discapacidad intelectual no sufren o no viven enfermedades mentales. ¿Tú qué opinas de eso? No, lo que pasa es que, mira, las personas con discapacidad intelectual, las personas que tienen un deterioro en la cognición, las Ujú, personas que tienen una condición preexistente o una condición que podríamos llamarle en desventaja para enfrentar esos estresores cotidianos, tienen más riesgo de presentar algún problema de salud mental, claro. solo por el hecho de que la capacidad para resolver los problemas no es la misma. Ujú, Ahora, si hablamos en personas con síndrome de Down, aún hay más riesgo porque este, hay estadísticas que dicen que las personas con síndrome de Down tienen hasta el 16-20% tienen autismo así en es. diferentes grados. Entonces, ya es otra condición preexistente. Entonces, y sí, existe la probabilidad de que tengan un problema de depresión, de ansiedad, Ujú, de alucinaciones. Sí, sí las hay, solo que se presentan de forma diferente que en claro, los adultos o en los jóvenes que no tienen un problema de discapacidad intelectual. claro. Claro. Sí, porque, o sea, muchas veces creo que erramos por esta tal vez falta, no sé, de lenguaje verbal que algunas personas pueden tener, ¿no? Con discapacidad intelectual y lo manifestamos como no le pasa nada. Sin embargo, es Ujú. alguien que no está pudiendo hablar sobre sus problemas, sobre los sentimientos, sobre lo que le está afectando y claro que eso lo pone en desventaja, ¿no? Claro, fíjate que es bien importante eh, el, el- el otro punto que me gustaría abordar de por qué es importante hablar de la salud mental en general y hablar de la salud Ujú, mental en las personas con síndrome de Down. ¿Sabes por ujú, qué? Porque hablar de psiquiatría, hablar de psiquiatra, hablar de una enfermedad mental, este, actualmente todavía es un estigma, así ¿sale? es. Es un estigma. em, ¿Y qué es el estigma? Es la actitud que tenemos hacia un problema, un conflicto, o en este caso a una enfermedad. Ujú, Entonces, el estigma, ¿cómo lo vemos? Cuando ven a las personas mal, que tienen insomnio, o sea, que no pueden dormir, que están bajando de peso, que están ujú, aumentando de peso, que se encierran en su cuarto, que lloran. Y entonces y yo les pregunto, ¿por qué no acudieron al psiquiatra? ¿Por qué no acudir al psiquiatra? No, es que no está loco. Mi claro, hijo no está loco, ¿no? Entonces, sí, bajo esa concepción, claro que nadie quiere atender su salud mental, ¿no? sí, Ahora, yo siempre le digo a las personas, en general, les digo, miren, hay que quitarnos dos prejuicios que existen alrededor de la salud mental. Una,
El psiquiatra no solo ve enfermos mentales graves, a los que llaman locos, no Sí, solo. Y la sí. otra es, los medicamentos no causan adicción Ujú, ni daño. ujú. ¿Vale? Ya con esas dos, ya quitando esos dos prejuicios, podemos acercarnos un poco. Claro, claro, me lo imagino como dos paredes, ¿no? Que las rompes y claro que es difícil romperlas porque es algo concebido por la cultura. Entonces es algo que te han enseñado desde chiquito de, ay, está loco, ¿no? Porque claro que los Ujú. niños pues también se pueden deprimir, también pueden tener ansiedad, también pueden tener mil cosas. Entonces, sí, o sea, lo que dices me parece importantísimo. Incluso, no solo en la población en general, los médicos también tenemos esos Claro, prejuicios. O sea, los claro. médicos somos también a veces las personas que obstaculizamos el que una persona pueda llegar a una salud mental adecuada. Sí, y fíjate que yo les explico a qué se dedica el psiquiatra, a qué se dedica el psicólogo, a qué nos dedicamos en el área de la salud mental. Y entonces, porque tú, bueno, tú me dirás, y muchos familiares que con personas que me llevan que tienen síndrome de Down, dicen, bueno, Ujú, ¿por qué no ir con el neurólogo? Bueno, mira, en la salud mental, ¿qué es la mente? La mente yo les explico, a ver, es el cerebro en relación con el otro, ujú, en relación con la cultura. Eso es ujú. la mente, ¿vale? Entonces, y de esa parte nos encargamos los psiquiatras, ¿vale? Qué Ahora, bonito. esto que tú me dices, de que tenemos un prejuicio, ¿sabes? A veces, y la mayoría de la gente la asociamos a eso, cuando pensamos en salud mental, pensamos en, o cuando pensamos en psiquiatría, pensamos en todas esas películas de Hollywood, ya sabes, ¿no? Desde Sí, los 50, los 60, los que, manicomios. Ajá, claro, que han dañado mucho la imagen del enfermo mental, y no solo sí. del enfermo, pues también del trabajador de la salud mental. Sí, Así es. sí, 100%. Oye, y, o sea, ahorita platicábamos un poquito sobre los síntomas, ¿no? Que puede ser un poco diferente lo que veamos en una persona que no tiene discapacidad intelectual a una persona que sí tiene discapacidad intelectual. Entonces, yo te quería preguntar, porque muchas veces no notamos esas banderas rojas, o sea, como que, perdón, las obviamos o se las achacamos a alguna otra cosa, como, ay, ya no come igual, pero bueno, seguro después comerá bien. O, no sé, ya no le interesa la actividad que antes sí le interesaba. Bueno, pero, ¿sabes? O sea, como que siento que después de todo ese reto de salud, del diagnóstico, de mil cosas que tienen que atravesar los cuidadores principales de una Ujú. persona con síndrome de Down, como que la salud mental ya queda en tercero o En un cuarto segundo plano, término. ¿no? Ujú. Entonces, quisiera que platicáramos un poquito sobre estas red flags o estas banderas rojas para detectar o inferir que tal vez algo no está bien. Ok. Fíjate que hablando de esto, voy a hablar de otra cosa sin salirme del tema. Mira, A lo ver, primero que quisiera hablar es de la salud mental del cuidador. sí, El cuidador, que el cuidador tiene una responsabilidad grandísima, y aparte de eso tiene esta preconcepción de yo no me puedo cansar. así ¿Cómo me es, voy a hartar? ¿Cómo me voy a hartar? ¿Cómo me va a cansar si es mi hijo? así ¿Cómo? es. Los hijos no cansan. Claro que los hijos Claro cansan, que los hijos sí. hartan, claro que sí. Sí, Y los que tenemos hijos, si te cansa un hijo que va con el no tiene, desarrollo, sí, 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 no tiene ninguna discapacidad. ahora imagínate a alguien que tiene una discapacidad intelectual, y más aparte puede haber trastorno del espectro autista. Pues claro que cansa. A ver, ¿qué es lo Claro. que cansa? ¿Qué es lo que cansa? Yo les digo a las personas que tienen, que son cuidadores, o que les llaman, pacientes de alta demanda a veces, ¿no? Ujú, Cuando los pacientitos requieren mucho al cuidador, lo más normal es cansarse, es hartarse, es decir, quiero 5 minutos. Eso es lo más normal. Eso no quiere decir que no quieras a tu hijo, no quiere así decir que no es, quieras a tu paciente, así ¿no? es. Pero para nada es un acto de honestidad,
Y eso nos Y de sirve amor propio. para atenderse. Sí, claro, y eso nos sirve, esa es una bandera roja de decir, hey, me tengo que atender yo, Sí, ¿vale? Porque entonces, a ver, la salud mental se construye para una persona con síndrome de Down y para una persona sin síndrome de Down, se construye en un ambiente tranquilo, en un ambiente relajado, en un ambiente en donde podamos comunicarnos sin gritos, ¿no? Sin golpes. Así se construye una buena salud mental. Entonces, a ver, las banderas rojas en las personas con síndrome de Down son, pensemos, hablando de un ejemplo, por ejemplo, la depresión. La depresión. sí. La depresión, ¿cómo los vemos en los adultos? Normalmente, tristeza, llanto, ya no tienen ganas de ir a trabajar, se sienten, tienen pensamientos catastróficos sobre el futuro, tienen pensamientos de que no vale nada, que ya no le importan a la familia, que, bueno, Ujú, todos esos síntomas lo más seguro es que no los tenga una persona con discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual y aún si le agregamos este trastorno del espectro autista, ujú, cuando se deprimen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues entonces van a dejar de comer o ujú. solo van a pegar, Ok. solo se van a, el síntoma quizá, digo, sin ser pues lo que determine, pero quizá el más evidente es que se vuelven irritables. Mm, Y el familiar dice, no sé por qué antes le daba de comer, todo bien, y ahora me avienta la comida. ok. Y le digo, ¿qué tienes? Y En no me las, dice, claro, claro, él no sabe claro. decir. O sea, hay mucho esto en las personas no verbales, ¿no? O sea, que es como con los que tenemos un poquito más de problema de identificar qué es lo que pasa. Y me llama mucho la atención esto que dices de las alteraciones del comportamiento, porque a veces, bueno, yo me he encontrado incluso con doctores, ¿no? O sea, no se diga de la población en general, que achacan estas alteraciones del comportamiento a la discapacidad intelectual, pero no es así. O sea, la No, discapacidad no, no, no es intelectual así. no es un pase para No, problemas comportamientos de comportamiento. violentos No, ni no, nada. no, 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 O no, sea, no. tiene que ver con la crianza y tiene que ver con tal vez esta parte, ¿no? Sí, fíjate que aquí acabas de decir algo bien, bien importante. Verbalizar. ¿Qué Ujú, quiere decir verbalizar? Verbalizar quiere decir agarrar nuestras emociones, nuestros sentimientos, ponerlos en un concepto y expresarlos. ujú, ¿Sabes qué? Alejandra, me siento muy enojado, Alejandro Ochoa, porque la otra vez vine a mi consulta y no estabas, o resulta que se te hizo tarde mi consulta y yo estoy muy enojado. Claro, ujú, eso lo haría un paciente o una persona que no tiene un problema de salud mental. Una persona con limitada capacidad de expresar lo que siente, lo único ujú. que va a hacer es actuarlo. Así Ok, sucede, así funciona, digamos, nuestra mente. O lo verbalizamos, o lo conceptualizamos y lo verbalizamos, o lo expresamos, ujú, o eso, o lo actuamos. ujú. Y las personas que tienen dificultad para conceptualizarlo y decirlo en palabras, entonces resulta que vemos chicos irritables o chicos Ok, que no se dejan explorar por el médico, ¿no? ok, O eso vemos. ok, ok. Y en el caso de ansiedad, qué otras cosas podemos encontrarnos? Fíjate que en la ansiedad, los chicos o las personas con síndrome de Down pueden ser más propensos a estarse moviendo, a querer, no se pueden estar sentados, Ok, ¿no? O estarse mordiendo las uñas. claro, Una persona que se muerde las uñas, o sea, morderse las uñas no es solo un hábito, una costumbre, es que siempre lo hacen. No, 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 es un problema de ansiedad. así es. Y lo vemos un poco más en las personas que tienen un problema de capacidad intelectual limitado, o, ¿sabes Sí. qué? Estarse arrancando así. Uy, Ese es sí, otro también problema. sabes que he conocido varios pacientes que se arrancan el cabello. Claro, estarse arrancando el cabello, estarse Ujú. arrancando el cabello, estarse rascando, Ah, sí, rascados que les hacen lesiones, sí, ¿no? Eh, sí, como comportamientos autolesivos, ¿no?
Como sí, que, comportamientos más autolesivos, y son comportamientos autolesivos, ¿sabes por qué? Porque el dolor les quita un poco esa sensación de intranquilidad. ok, Si te acuerdas, los qué libros dicen interesante. un dolor exquisito, ¿no? Los libros Sí, de medicina dice, produce sí, un es dolor verdad, exquisito. El rascado tiene un dolor exquisito. Sí, te da un es dolor porque verdad. te quita otro problema. Y en las personas que tienen síndrome de Down es muy común que se estén mordiendo las uñas, que se estén rascando aquí los pellejitos, la Ajá, piel, jalando ok, el cabello. ok, Ujú, ok. ujú. Entonces, o sea, cualquier cosa que se salga del comportamiento normal, hay que ver qué es. Que claro que Sí, puede porque tener difícilmente, sí, es que el punto es eso, cualquier cosa que se salga del comportamiento que venía teniendo los habitual. últimos años, claro, Sí. habitual, porque uno si se siente ansioso, pues si sabes que me siento muy nervioso y Ujú, no quiero ir al médico porque me da mucha ansiedad ir al médico. ujú, Y ujú. bueno, las personas con síndrome de Down difícilmente nos van a decir eso. Claro. Entonces pueden tener comportamientos Sí, diferentes. ajá, diferentes. Sí, porque hablar de normalidad, bueno. No, no, Sí. ni hablemos del Oye, término porque no, no, no porque vale la pena. filosóficamente Ujú, no existe. Oye, exactamente. Ujú. eh, y, o sea, tanto como cuidadores como especialistas en el campo de la salud, como tal vez alguna persona que nos escuche que no tenga ningún contacto con alguien con síndrome de Down, ¿cómo podríamos ayudar a las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual en general para alcanzar una buena salud mental? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? Mira, creo que de entrada lo que podemos hacer es mm, eh, las enfermedades mentales, así como todas las enfermedades, idealmente se previenen, Mm, ¿no? ok, Y la mejor forma es brindar para la persona con síndrome de Down un ambiente familiar, del núcleo familiar, un ambiente ujú, amable, un ok, ambiente que propicie, impulse el desarrollo de las personas con síndrome de Down. Eso es claro, como lo ideal. Y la claro. otra es, hay que tener como siempre en mente que si el 25% de la población en general Ujú. va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida, del Sí, 25 al 30%, una persona con síndrome de Down, claro que tiene más probabilidades simplemente por la condición de salud mental y por el probable autismo que puedan sí, que tener, algunas personas pueden tener. que algunas personas Y, pueden tener, claro. y yo agregaría a eso que, bueno, lo que hemos visto, ¿no? O sea, que a lo largo de la vida de las personas con síndrome de Down, cuando van atravesando los duelos, o sea, inherentes de la vida, ¿no? O sea, porque estar vivos, pues, nos expone a diferentes situaciones, que se murió el perro, que te cambiaste de casa, que se mueren tus papás, ¿no? O sea, porque también ahí tus cuidadores, pues claro que tienen pues una fecha de caducidad, por así decirlo. Sí. Em, entonces, todo esto, claro que se tiene que acompañar, ¿no? O sea, no se puede dejar así como, bueno, ya lo arreglará él en su mente, sino ser un poquito más activos, ¿no? O tú qué opinas? Sí, lo que con respecto a esto se tiene que tener como idealmente, lo que yo les comento a los familiares es, tenemos que ayudar a la persona con síndrome de Down a tener una red social, una red de apoyo amplia, Así es, así grande, es. que no Ujú, dependa solo de nosotros, así ¿no? es. Tenemos que concientizar a nuestra sociedad, tenemos que luchar por los derechos en el área, en el área política, si quieres, tenemos que Ujú, luchar en el área de la salud también para abrirles espacios en la ujú. medida en que nosotros les ayudemos a tener una red de apoyo más extensa, más difícilmente o menos probabilidad va a haber para que ellos tengan para que ellos, digámoslo así, enfermen, ¿no? De un problema de salud mental. Así es, Porque no olvidemos, Alejandra, que la discapacidad es una cuestión que propiciamos la sociedad, ¿eh? O así sea, es. es cierto, sí tiene una discapacidad intelectual, pero la sociedad tiene un papel importantísima
en, En en, poner o quitar barreras. imponer o quitar barreras, claro que Ujú, sí. ujú, Entonces, eso. Y la otra es, ¿qué podemos hacer? Mira, los duelos, el dolor, ¿no? El dolor mental, que es a lo que le llamamos duelo, es ujú, algo inherente a la vida, ¿no? Es algo inherente al ser humano y es algo que con lo que tenemos que aprender a lidiar. ujú. Entonces, yo siempre les digo a los familiares que a las personas con síndrome de Down hay que ayudarles. ¿Y cómo se les ayuda? O sea, se les ayuda explicando, hablando, qué es lo que te está pasando, ¿no? También se les ayuda, no sobreprotegiéndolos, Así ¿sabes? Porque a es. veces dicen, no, 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 es que, no, Mejor que no, no se entere. mejor que no se entere, mejor, no, que no tienda su cama. ¿Por qué no? Claro. Que no lave su plato. ¿Y por qué no? Ujú. Entre más autosuficiente lo hagamos, entre menos dependa de los cuidadores, va a ser una persona más apta para el Enfrentarse a la vida. contexto social, claro, Así sí, es. totalmente. Entonces, bueno, y por eso yo siempre les digo, em, fomentemos el desarrollo, ¿no? El desapego. Y para eso Ujú. el cuidador es bueno que se atienda también. Y desde bebitos, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que desde chiquito está acostumbrado a que, pues, si se pegó con, no sé, la pared porque caminó contra ella, bueno, ya aprendió que su cuerpo no atraviesa objetos, ¿no? A diferencia de una persona que no, 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 y todo es no, y todo es así como una burbujita, y de Y la vida no es repente se así. enfrenta a, bueno, ahora vas a la escuela, chin, ¿no? Ahí ya Ujú, no tengo a nadie que me esté trazando justo el camino que tengo que caminar. Y ahí vienen claro, todas las dificultades de la vida, claro que sí. Oye, así y es. ay, este tema me fascina, ¿eh? Porque, o sea, cruza con muchísimas cosas que sí tenemos que tener en cuenta. Y creo que me gustaría apuntar otra vez que todo empieza desde la salud mental de los cuidadores. Todo empieza ahí. Si tú no tienes buena salud mental, no hay manera que le puedas asegurar una buena salud mental a tus hijos. No hay manera. Es como la mascarilla del avión. Primero tú y después los niños, ¿no? Así es, primero tú, eso que dicen de los primeros, en los primeros auxilios dicen primero tú y después puedes ayudar a los demás, porque si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a los otros. Ujú. Sí, por supuesto. Y entonces en el área de salud mental también funciona así. Aparte de que tener una persona con discapacidad intelectual o con algún problema de salud en casa, Sí. muchas veces bueno, usamos el término de chivo expiatorio. La familia Ujú. llega a usarlo un poco como el chivo expiatorio. ¿Por qué estamos mal? Ah, pues por fulano, por sutano. Y a Claro, veces no, ¿eh? claro. A veces más bien hay una salida ahí, ¿no? Y descargamos nuestro problema con alguien, pero no necesariamente. Ujú. Sí, totalmente. Oye, y también esto es como una pregunta que hacen mucho, porque como está tan estigmatizado y tan poco hablado y tal, pues no sabemos qué tipo de terapias hay. No sabemos justo lo que tú decías, ¿no? O sea, no sabemos ni siquiera quién es un psiquiatra, quién es un psicólogo, quién es un psicoanalista, quién es, ¿sabes? O sea, como todo este mundo de repertorio de herramientas de la salud mental que tenemos. Y nos preguntan mucho, oye, pero ¿qué tipo de terapia tengo que buscar para mi hijo, mi hija con síndrome de Down o para mí o tal? ¿Crees que hay como algún tipo de terapia así muy específica para las personas con síndrome de Down? En realidad no. Sí, mira, bueno, en primera, habría que pensar que si tenemos a una persona con síndrome de Down que requiere atención médica psiquiátrica, eh, hay que pedir la ayuda sin problema. Ujú, En psiquiatría, el psiquiatra en general está capacitado, ¿no? Para ver problemas, personas con síndrome de Down que tienen algún problema, alguna enfermedad mental. Y entonces que vayan con él y si se requiere tratamiento farmacológico, el, este,
el psiquiatra lo indicará, ¿no? Y si no lo requiere, no lo indicará. Vamos, entonces, primero nos quitemos ese tabú, ¿no? Ujú, No esperemos a verlo, digámoslo así, agitado o muy mal para ujú, atendernos, ¿no? O ujú. sea, no esperemos a que las cosas estén muy mal para atenderlo. La otra es, a ver, ¿quién es el psiquiatra? El psiquiatra es un médico, es alguien que estudió medicina y después hizo una especialidad de psiquiatría 4 años, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, ya después hay gente que hacemos algún otro tipo de formación complementaria, hay alguien que hace psiquiatría infantil, ¿no? Los ujú, paidopsiquiatras, si es que es un menor de edad, ¿no? ujú. Y hay personas eh, que después de eso se hacen formación en algún tipo de psicoterapia, ¿vale? Sí, Pero de entrada es descartar si hay un problema un problema de salud mental que requiera medicamento o solo ok, psicoterapia. Ahora, ok. con respecto a tu pregunta más específica, eh, ¿qué tipo de psicoterapia para un paciente, para una persona con síndrome de Down? Mira, existe un gran repertorio, ¿no? De Sí, psicoterapias, enorme. muchos, enorme. Y todas sirven de una forma o de otra, dependiendo del problema que podamos Ujú, tener. Lo que se ha descrito, lo que se ha descrito, que funciona más para las personas que tienen este síndrome de Down o algún problema de discapacidad, ujú. puede ser hay algo que se llama psicoterapia cognitivo-conductual. Conductual, claro. Ujú, Cognitivo-conductual, así se llama, ujú. psicoterapia cognitivo-conductual. Y para esto habrá que buscar a una persona que tenga idealmente, ya sea psiquiatra que tenga una formación en psicoterapia cognitivo-conductual o un psicólogo que tenga una formación en psicoterapia cognitivo-conductual. ¿De qué va la psicoterapia cognitivo-conductual? La psicoterapia es una forma, voy a poner un sinónimo, es una forma de logoterapia, es una Ok. forma en donde tú vas con el terapeuta, Ujú, eh, eh, te brinda un espacio de confianza, de tranquilidad, de estabilidad y en donde se puede hablar de lo que sentimos y de lo que pensamos y en donde, de acuerdo a hablar esto, de acuerdo a exponer nuestros problemas, nuestra parte más vulnerable, es cuando podemos comenzar a modificar conductas que nos ponen el pie a nosotros mismos. ujú. ¿No? Entonces, y funciona bastante bien, y funciona bastante bien. eh, son sesiones que tardan 45, 50 minutos a lo mucho. Este, Hay quien las prefiere una vez a la semana, una vez cada 15 días, y Ok. dependerá el problema que se esté abordando y los Ujú, objetivos que se tengan de acuerdo al problema ok, que esté, ok. ¿vale? Y Sí, tengo muchas veces entendido, en, ajá, perdón, y tengo muchas veces entendido en ese que tipo de psicoterapia sí. entran también los familiares a Ah, trabajar. claro, exacto, Ujú. ese iba a ser mi comentario, que tengo entendido que es un tipo de terapia como muy física, entonces es más fácil como aterrizar, por así decir, algunos conceptos o algunas herramientas que se necesitan para alcanzar una salud mental óptima y entonces por eso les ayuda un poquito más a las personas con discapacidad intelectual. A diferencia, por ejemplo, de otro tipo de terapias, tipo el psicoanálisis, que es una excelente terapia, es un poco más abstracta, es un poco más, pues si necesitas a alguien que sea muy verbal, que tal, 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 no sé, tú me dirás, pero justo por eso sí se recomienda mucho la cognitivo-conductual, que es como la más estudiada en las personas con discapacidad intelectual.
Sí, así es. Y bueno, el psicoanálisis va de conocerte a ti mismo, ¿no? No va Así es, enfocado a resolver un problema. es hermoso. Yo Pero he es a estado en conocerse uno mismo. psicoanálisis de hace años Sí, y lo y es amo. maravilloso, y es maravilloso, y lo amo, pero no va enfocado o no, su función no es resolver problemas específicos, Ujú, ¿no? ujú. Y la psicoterapia cognitivo-conductual les ayuda Sí. mucho. ¿Y sabes Ujú. qué también les ayuda mucho? Ir a terapia familiar. La terapia Mm, familiar es maravillosa porque si mejora el ambiente, ujú, a veces solo eso es suficiente para que mejore nuestra persona, nuestro paciente con síndrome de ujú. Down. Así Y a es. veces el que menos requiere atención es él y la familia lo requiere más. De verdad, Sí, es es que sabes impresionante. que los hijos realmente son el síntoma. O sea, los Ujú, hijos en ujú, general. El hijo es el que expone, porque pues son los que todavía no han ganado todas estas barreras que vamos construyendo cuando nos vamos haciendo adultos. El niño no, el niño es, estoy enojado, estoy frustrado, en la casa está esta energía como muy pesada, entonces yo tengo problemas pues conductuales, ¿no? En la escuela, apego, claro. etcétera. Pero ese es el Me síntoma de orino, toda la familia. Me orino sí. en las noches, etcétera. Sí. De hecho, lo vemos mucho haciendo la acotación para los niños en general. Es muy común que cuando los padres se están separando, el niño de 3 años, si ya iba bien al baño y de repente se comienza a hacer pipí en los Mm, pantalones. ujú, Es el síntoma. Es ujú. el síntoma. Entonces, sí, hay que ayudarle a ese pequeño a resolver este problema que se le viene encima, pero ¿qué está pasando con los padres que no están pudiendo contener sus emociones entre ellos y resolverlos entre ellos Exacto, y lo están pasando para este lado? Sí, totalmente. exacto. Oye, y por último, porque luego pensamos como, bueno, ya resolví este problema que tenía en este momento, entonces ya por siempre jamás no voy a necesitar otro tipo de ayuda, o sea, en cuanto a salud mental. ¿Qué opinas de eso? ¿Deberíamos de darnos de alta en algún momento o no? ¿O todos necesitamos como un poquito de seguimiento a lo largo de la vida? ¿Cómo va? Fíjate que existen muchísimos criterios que pueden ser o sea, es vasta, digamos, la cantidad de información que tenemos para Ujú, ver si en materia de salud mental, en materia de psicoterapia, en materia de si se da de alta, si no se da de alta. A ver, yo les explico esto, mira, una persona que tiene una discapacidad intelectual y que puede tener autismo, yo les explico esto. Hay un cerebro que tiene cierta fragilidad, cierta labilidad, ujú. ¿vale? Entonces, vamos, si la persona requiere atención, si se requiere medicamento, le dan medicamento, si no, solo psicoterapia, o los dos, Ujú, y mejora, se quitan los síntomas y todo, excelente. Y tal vez si en unos 10 años pasa otro estresor grande, como la pérdida de un familiar, la pérdida de una mascota con quien hay mucho apego, ¿no? ujú. Este, y vuelve a pasar, se vuelve ahí, vamos, ¿no? No, vamos, yo les digo, es como la salud mental, ya, bueno, ya sé que puede sonar exagerado, pero es como la dieta, vamos, es diario, Ok, ¿no? exacto, Es como la exacto. alimentación, ¿no? No No. suena nada exagerado, es la verdad. Entonces, sí, y digo, alguien dirá, ¿y le echas flores porque es psiquiatra? No, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien le echa a lo que, De cada zapatero este, a su zapato. sí, Pero no, exactamente. es totalmente cierto. Y más por lo que tú dices, Jesús, o sea, de que es un cerebro que tiene una condición. Y esa condición hay que recordar que pues es algo que nos va a acompañar toda la vida de ese ser humano. Entonces, Así es. esa condición pues también lo pone con más o con ciertas posibilidades para no poder enfrentar los estresores de la vida de una manera pues tan sencilla o tan fácil, ¿no? Y entonces Ujú, por ujú. eso pues sí es necesario estar siguiéndolo.
así es. Y es necesario pensar que el, yo les digo, a ver, un problema de salud mental, el paciente no tiene que estar alucinando, viendo Claro, cosas, agitado, no, 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 no. Mira, el promedio de la población, afortunadamente, en estos días que se atiende, son como tú, son como yo tengo muchos, colegas médicos, ¿no? En mi consulta ¿y qué haces saliendo de aquí? Ah, bueno, y soy director de tal hospital, ¿no? ujú, Entonces, vamos, no, 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 hagamos de la salud mental, hagamos de la salud mental un acceso, así como cuando vas al dentista, pues. así es. De hecho, ahora eso me gusta, hay una propuesta de que se pongan psiquiatras en todos los hospitales generales, ¿no? Y eso está padre, porque entonces, Muy bien, sí, o sea, pues claro, es un problema de salud, como todos. claro. Y también, o sea, ganas o pierdes gracias a la salud mental. O sea, no es gran ciencia saber que una persona con buena salud mental le va mucho mejor en estado de enfermedad, o sea, orgánica, que al revés, ¿no? O sea, mucho, la mente tiene un poder importantísimo en nuestro cuerpo y eso no hay que Así olvidarlo es, tampoco. así Oye, es. pues para cerrar, siempre les pido a todos los invitados que me compartan una frase con la que les gustaría que se quedaran las personas que nos escuchen. ¿Qué frase te gustaría, Mm. Jesús? Fíjate que la OMS acuñó una frase hace poco que dice, no hay salud sin salud mental, ¿vale? Esa es la frase que me gusta, esa es la frase que yo diría, vamos, vamos hablando de salud mental de una forma más normalizada. Ujú, Vamos, si requieres una valoración, si no le estás pasando bien, no tienes por qué estar esperando. exacto, No, no tienes por qué pasarla mal, o sea, ¿qué necesidad hay? así es. Cuando hay un repertorio gigante de herramientas, ¿no? Claro, claro que sí. Y aparte, hay un repertorio gigante de herramientas y a veces dicen, bueno, y es difícil acceder a los servicios de salud mental públicos tal vez, y puede Mm, ser, pero entonces exijamos, porque en ujú, esa medida le estamos diciendo a nuestro gobierno, ¿sabes qué? Necesito este servicio. claro, porque es parte de nuestro derecho del acceso a la Es salud. parte. El acceso a la salud es un derecho humano consagrado en la Constitución en Ujú, nuestro país. ujú. Entonces, exijámoslo. Así es. Ay, Así Jesús, es. qué bonita plática tuvimos. Creo que tocamos unos temas importantísimos y creo que es algo muy valioso para toda nuestra comunidad. Espero de verdad que todos como que toquen tierra y digan, bueno, es cierto, que abramos muchos ojos porque creo que esto sí es un parteaguas para ayudar a una familia entera y a una comunidad entera y así nos vamos, ¿no? Muchas gracias a ti. No, a ti. Oye, y quienes te quieran contactar, ¿dónde te pueden contactar, Jesús? Bueno, en Facebook em, está como doctor Jesús Arreola, Perfecto, psiquiatría y psicogeriatría. Esa es como perfecto, una forma de contactar. Ujú. Sí, así perfecto. es. Pues ponemos igual tus datos ahí en la descripción del capítulo para quienes ¿Hecho? quieran contactar al doctor. Y te agradezco muchísimo otra vez, Jesús. Cuídate mucho. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.